Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Detrás del Telón. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo que a menudo olvidamos en nuestra vida cotidiana. Cada persona está viviendo una historia completamente diferente. En el teatro esto se entiende perfectamente. Cada actor o actriz, cada personaje tiene su propio viaje, sus propios conflictos y su propia manera de ver el mundo. Y al igual que en una obra de teatro, nuestras vidas, todas nuestras vidas, son un guión que solo nosotros realmente conocemos. Sin embargo, la trampa en la que caemos a menudo es pensar que nuestros actos, nuestras decisiones, tienen un impacto mayor del que realmente tienen. Creemos que nuestra historia está demasiado expuesta, que debemos encajar en algún tipo de molde para no molestar a los demás. Y ese es el mito de la normalidad, esa creencia de que deberíamos ser todos iguales para que el mundo funcione. Pero, ¿y si te dijera que la normalidad no existe? Que cada uno de nosotros está representando su propio papel en una obra que, aunque es compartida, es profundamente única. En este episodio vamos a explorar cómo, al igual que en el teatro, podemos aprender a vivir sin el peso de la normalidad, abrazando nuestra propia historia y entendiendo que lo que verdaderamente importa es ser fieles a nuestro propio guión personal. En el teatro, cada personaje tiene una misión, un objetivo, un propósito claro que los impulsa a actuar, pero cada actor también es consciente de que esa historia no es la suya. El personaje que interpreta es solo una parte de algo mucho más grande, el guión de la obra, la historia que va a desarrollarse frente a los ojos del público. Y lo interesante es que aunque todos estamos bajo los mismos focos, cada actor o actriz vive su papel de manera completamente diferente. Cada uno interpreta su historia desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia. Un actor no puede vivir la historia de otro personaje, aunque las líneas sean las mismas, la manera en la que se sienten, lo que piensan, lo que entienden del guión es único para cada uno. Como en la vida, nosotros como personas, como individuos, somos igual que los actores. Caminamos por el mundo creyendo que debemos ajustar nuestros actos, que debemos vivir conforme a unas expectativas que nos ponen no sé quién, que nuestra historia no debe sobresalir demasiado para no molestar. Y en este proceso olvidamos que nuestra historia, aunque es compartida con otros, no tiene que ser igual que los demás. El guión de cada uno es distinto y está bien que así sea. Está bien que no seas igual que la chica que viste en otro reel que ha sido súper productiva esta mañana yendo a yoga y editando un vídeo. Está bien que no seas como el chico que toca todos los días la guitarra. Seas como la chica que baila increíblemente bien, porque quizá esa no es tu historia. Tu historia quizá es la chica que entrena, que luego va a cuidar de su abuela, que luego tiene que ir a trabajar y que luego por la tarde se pasa al tarde tocando el saxofón. Porque ¿por qué no? O quizá es la chica que se muda a otro país porque quiere buscar algo nuevo, algo fresco, y trabaja allí y se está buscando la vida. Esa es tu historia. Imagínate un momento en el escenario. Tienes tu papel y en los ensayos te preparas con todo tu ser para interpretar a tu personaje. Estás en un mundo ficticio, pero hay algo de real en el hecho de que tú, como actriz, debes hacer que esa historia cobre vida. El director te da indicaciones, los compañeros de escena te acompañan, pero al final eres tú quien da cuerpo a esa historia. Ahora imagina que en lugar de aceptar el personaje que tienes que interpretar, decides compararlo con los demás. Es que debería ser como ese personaje. Es que es muy diferente. ¿Qué pasa? Que la magia desaparece. El personaje pierde su autenticidad. La obra pierde su esencia. No se cuenta bien la historia. En nuestra vida sucede igual. Lo comparamos con los demás. Creemos que debemos cumplir con una fórmula de éxito. Que nuestra historia debe seguir un guión universalmente aprobado de alguna forma para ser válida, para poderla contar. Pero esa es la trampa. Los guiones no son universales. Las historias no deben ser comparadas. Cada una es única. Y aunque en la vida real no tengamos un director que nos diga qué hacer, sí podemos aprender a dirigirnos a nosotros mismos. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? A escribir nuestra propia trama, a descubrir nuestro propio objetivo. Ahora quiero que pienses algo. ¿Cuántas veces has sentido que lo que haces no es suficiente porque no encaja con lo que otros esperan? Tal vez tu manera de vivir no sigue los guiones tradicionales. Tal vez no tienes el trabajo que deberías de tener. No estés estudiando algo que deberías de estudiar porque eras muy bueno. No vives donde deberías de vivir. No estás siguiendo la vida normal que el mundo te está diciendo que debería de ser, y sin embargo no es justo eso lo que te hace único. Te invito a hacer un ejercicio.
Imagina tu vida como si fuera una obra de teatro y tú eres el protagonista. No un protagonista genérico, sino el o la protagonista de tu propia historia. Uno con su propio guión, sus propios dilemas, sus líneas de pensamientos, sus alegrías, sus tristezas. ¿Qué pasaría si dejaras de compararte con los personajes de los demás? Es que tengo que salir de fiesta porque si no, soy un aburrido. O es que yo no me lo paso bien si no bebo. Es que si me pongo esta ropa voy a dar mucho el cante. Si dejaras de sentir que tu historia necesita ser normal para ser válida, ¿qué pasaría? Piensa y escribe lo que hace que tu historia sea auténtica. Tómate un momento para celebrar lo que eres, sin el peso de las expectativas externas, porque al final del día no es la normalidad lo que define tu valor, sino la capacidad de ser fiel a ti mismo. Porque si eres fiel a ti mismo, créeme que vas a atraer la fidelidad a tu vida. Si miras a ese personaje con amor, atraerás el amor infinito a tu vida. Al igual que en el teatro, lo que realmente importa no es la comparación, sino la autenticidad con la que vives tu historia. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos sentir que todos los demás parecen tener sus vidas perfectamente estructuradas, están todo el tiempo de viaje, están súper felices, súper contentos, como si estuvieran siguiendo un guión, pero la realidad es que cada uno de nosotros es el autor de su propia historia, y esa historia no necesita ser perfecta. El teatro nos enseña que cada personaje es fundamental, incluso cuando su historia parece pequeña o secundaria. Lo que importa no es cuán grande o visible es el papel que interpretamos, sino cuán auténticamente lo vivimos. Un personaje secundario está viviendo su historia y su vida a su manera, y será su propio protagonista. Y así es la vida. Cada uno de nosotros tiene un guión único, lleno de giros, de subidas, de bajadas, de momentos irrepetibles, y eso está bien. No tiene que parecerse a X película, ni tiene que parecerse a X persona que vemos en YouTube o a X persona que vemos en Instagram. Así que la próxima vez que sientas la presión de ser normal, de ajustar tu vida a un molde, recuerda esto: tu historia es tuya, y lo más poderoso que mueve este mundo son las historias, y es por eso que no necesita parecerse a la de nadie más para ser importante, porque al final el verdadero arte está en abrazar lo único que somos y en escribir nuestro propio guión sin miedo a ser diferente, sin miedo a perseguir tu propio objetivo. Gracias por acompañarme hoy. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que necesite recordar que la normalidad no existe y que su historia es tan válida y hermosa como cualquier otra. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, recuerda, en el escenario de la vida, tú eres el protagonista de tu propia obra.